Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Luis, Iker, Jordi, José, Darwin, Ángel, ¿cómo van? Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Igual ustedes. Chévere. Demos hasta las 6:05 que se unen el resto pues, de compañeros que más puedan.
Bien, perfecto. Vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Sé que, bueno, ahorita quizás están pues un poquito saliendo del trabajo, algunos en trayectos a la casa. Así que no se preocupen. Siempre damos una espera, pues bueno, solamente de 5 minutos debido a que también la clase es corta, ¿no? Entonces, bueno, a medida que van ingresando, pues vamos avanzando y si tienen alguna duda, pues con todo gusto la podemos solventar. Ok, vamos a compartir un poco la pantalla, ¿no? Ok. La semana anterior generalmente nos quedamos y fuimos terminando un poco la teoría, ¿no? O sea, esta materia es muy teórica, casi un 90% teórica. Por lo tanto, también hay un tema adicional que está dentro de la plataforma que debemos de revisar, no menos importante, lo cual es el fundamento legal. Entonces, ¿dónde encontramos el plan de ordenamiento territorial o en qué medida se usa para su implementación? Inicialmente en nuestra Constitución. Entonces, dentro el artículo 263 al 267, pues nos habla de planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial. Ojo que justamente vamos a revisar esos temas. De hecho, es su tercera tarea que si gustan al final de la clase podemos revisar alguna consulta. Lo segundo es en el artículo 280, que menciona, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados, que son los GAP. Su observancia será de carácter obligatorio, siempre va de la mano con los GAT, para el sector público e indicativo para los demás sectores. El COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, nos indica en su artículo 296 la planificación de ordenamiento territorial, regional, provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital. El COPLAFIT, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, nos indica en su artículo el 41-51 que los planes de ordenamiento territorial, cantonal y o distrital definirán y regularán el uso y ocupación del suelo que contiene la localización para todas las actividades que se asienten en el territorio y las disposiciones normativas que defina para efecto. En cuanto a la resolución del Consejo Nacional de Planificación, tenemos que los planes de ordenamiento territorial, cantonal, perdón, que exista la prelación en la elaboración de planes de desarrollo y su ordenamiento territorial, siendo los GAT municipales los primeros en elaborar dicho instrumento, por su competencia exclusiva en la definición del uso y gestión del suelo. Y finalmente, también la misma, en este caso, resolución del Consejo Nacional de Planificación, tenemos que los GAT procurarán la articulación de sus planes con los planes de los otros niveles de gobierno. Ok, el fundamento legal es muy extenso. De hecho, aquí en la siguiente slide está la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo. Me voy a ir directo al PDF porque no me gustaría, pues, en esta clase dedicarnos a leer, porque es un documento que también tenemos que sentarnos un poco en nuestros tiempos libres, leerlo, porque lógicamente hay que entender, aunque puede sonar un poco tedioso, ¿no? Como toda institución, la parte legal, ¿no? Hay que estar súper claro con el plan, si en algún momento pues se va a proyectar. Entonces, dentro de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, bueno, inicialmente esto sí podemos omitir un poco, el tema de, bueno, recordamos siempre el concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto que le dan en esta legislación? Que el ordenamiento territorial significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en un territorio de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. Esto lleva a ordenar usos del suelo, que no son otra cosa que expresiones o huellas de las actividades humanas en el territorio. Entonces aquí nos cuento un poco que a partir de la Constitución del 2008 se, se logró articulizar, ¿no? Lógicamente el Plan de Ordenamiento Territorial. Aquí, bueno, se notan un poco los oficios presentados a la Asamblea Nacional
donde se aprueba el proyecto de ley orgánica y ordenamiento territorial. Sin embargo, podemos irnos a la slide, bueno, en la página número 15 del documento, donde en sí ya empieza, estos temas sí son muy importantes porque no tanto de la parte legal, sino que son conceptos claves que ya están legalizados y lógicamente socializados con un equipo ya profesional. Entonces, de manera breve, como les digo, estos documentos ustedes tienen que ya profundizarlos y leerlos un poco. Nos habla en el artículo 1 de esta ley el objeto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues esta ley tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial y su uso en el suelo, ¿no? Ya sea el destino urbano o rural, dependiendo de la gestión que se vaya a adecuar. Entonces, también nos habla un poco del ámbito de la aplicación, ¿no? Aplica netamente en un plan de desarrollo, ya sea ordenamiento territorial, un sector urbano, un sector de medio ambiente, un sector logístico, siempre y cuando de la mano de los gobiernos autónomos descentralizados. En el artículo 3, bueno, versiona varios bullets donde nos habla de orientar a las políticas públicas en el ordenamiento territorial, desarrollo urbano, definir mecanismos y herramientas para la gestión de la competencia, establecer mecanismos e instrumentos técnicos que permitan el ejercicio de las competencias del uso y gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, promover el eficiente, equitativo, racional y equilibrado aprovechamiento del suelo rural, ¿no? Esto sí es clave, el aprovechamiento del suelo como tal, para consolidar un hábitat seguro y saludable, que es uno de los objetivos que vimos a los inicios de la clase, ¿no? Que es parte de los indicadores. Entonces, establecer mecanismos que permitan disponer al suelo urbano necesario para garantizar el acceso a la población, en este caso por una vivienda adecuada. Definir parámetros de calidad, centrarse mucho en el crecimiento, garantizar la soberanía alimentaria, el derecho a un ambiente sano, homologar a nivel nacional los conceptos e instrumentos, propiciar mecanismos que permiten la participación en el beneficio económico de la comunidad. Luego hay un glosario, ¿no? Como les digo, les empezamos a hablar un poco sobre qué es la actividad urbanística, qué es un asentamiento humano, qué es un barrio, qué es una ciudad, qué es un desarrollo urbano, qué es una edificabilidad, qué es un equipamiento social y de servicios, qué es un espacio público, qué es un fraccionamiento, partición o subdivisión. Entonces, estos conceptos sí les recomiendo que puedan leerlos. Son muy claves para poder terminar de comprender el entendimiento total que nosotros tenemos sobre un plan de ordenamiento territorial. Hablamos de hábitat, infraestructura, norma urbanística, planteamiento urbanístico, sistemas públicos de soporte. Dentro del tratamiento urbanístico del suelo urbano ya hablamos sobre el tratamiento de la conservación, consolidación, tratamiento de desarrollo, tratamiento de mejoramiento integral. De tal manera, como les comenté al inicio, con los que se están uniendo quizás ahorita, este documento ustedes los encuentran en la plataforma y la idea es que no quiero que en esta clase solamente me dedique a leer, ¿no? Porque es un tema que ustedes lo pueden hacer y pues lógicamente tratar de aprovechar los otros temas que conllevan una explicación un poco más exhaustiva como tal. Finalmente, después de la legislación, tenemos en el capítulo 2 los principios lectores, conceptos de sustentabilidad, que hoy en día son conceptos muy clave y van de la mano, como siempre les dije, con el medio ambiente y el plan de ordenamiento territorial. Habla mucho de la gestión del suelo, equidad, como lo mencionamos, el tema de equidad e igualdad también es un tema fundamental. Más adelante en esta misma clase, de hecho el siguiente capítulo, vamos a ver un ejemplo ya real de un plan de ordenamiento, en este caso provincial. Ok, entonces asimismo, el documento que son, como les digo, de 40 páginas, ustedes pueden entender y despejar cualquier duda que tengan acerca de los conceptos claves dentro de un plan de ordenamiento territorial. Hablamos un poco de los instrumentos a tomar en cuenta, los planes, qué es un suelo, clases de suelo, suelo urbano. Entonces, en esta legislación que ustedes tienen subida en la plataforma, lógicamente pueden entender, comprender y despejar cualquier duda en cuanto a los conceptos claves que se pueden utilizar dentro de un plan de ordenamiento territorial. Ok. Entonces, esto sí tenemos que leerlo. Continuamos un poco. Entonces, dentro pues de la tarea, de una tarea que les enviamos,
y son los temas siguientes a tratar. Hablamos de un plan de ordenamiento provincial, cantonal y parroquial. Entonces, el día de hoy vamos a entender un poco y vamos a ver un ejemplo real de un plan de ordenamiento, pero aquí nos enfocamos en el provincial. Entonces, ¿qué es un plan de ordenamiento territorial provincial? Pues, asimismo, como de manera general, es un instrumento de planificación fundamental para la gestión territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso se menciona también en el COF, en el artículo 41 de la legislación 2019, donde orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel local, y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la tonalidad del territorio de la provincia, incluyendo las áreas urbanas y rurales. Entonces, el plan de ordenamiento territorial a nivel provincial se configura como un instrumento que integra las dinámicas económicas, sociales, ambientales, culturales y políticas que se presentan en este nivel. En especial, cuando le enfocamos y este proyecto va indicado hacia lo urbano o hacia lo rural. Entonces, ¿cuál es el propósito del plan de ordenamiento territorial provincial? Articular la división territorial en el corto plazo, que es corto plazo entre 1 a 2 años, mediano 5 años y largo plazo 10 o 20 años. Recuerde que, como lo vimos a los inicios de las clases, generalmente los planes de ordenamiento territorial ya de mayor escala tienen de 10, 20 años y hasta 50, dependiendo siempre y cuando del proyecto, ¿no? Proyectos pequeños, 1 año, 2 años, hasta 6 meses. Pero los proyectos a gran escala son hasta de más de 20 años. Con estas directrices e intervenciones concretas, de acuerdo al plan inicial que hayamos propuesto, ya sea en el respecto del desarrollo económico, productivo, social, la conservación y uso y gestión de los recursos naturales. El patrimonio cultural, la prevención, reducción de riesgos, la gestión del cambio climático, los sistemas de redes de servicio de transporte, movilidad, viabilidad rural, accesibilidad, riego, energía y telecomunicaciones, son temas que tenemos que tener en cuenta en cuanto al proyecto que se vaya a implementar. Entonces, tanto para el ámbito urbano como rural, debemos de considerar que el plan de trabajo de las autoridades electas, las competencias exclusivas del nivel provincial, de lo que vamos a realizar, el rol articulador entre el ordenamiento territorial, cantonal y parroquial rural con el ordenamiento territorial nacional, las estrategias de articulación con los niveles de gobierno y actores de la sociedad civil y la viabilidad presupuestaria. Eso es pues, un tema clave, el tema del recurso. No es posible que, lamentablemente, y no me gustaría hablar aquí de política, pero proyectos que se inviertan y luego queden votados, ¿no? Entonces siempre es clave de enfocarse mucho en la viabilidad presupuestaria. Ok, entonces, ¿cuándo se debe articular el plan de ordenamiento territorial? ¿Cuándo debemos actualizarlo? Entonces, se actualizará obligatoriamente en las siguientes circunstancias, que eso lo tenemos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que es el LOTUX. Y en un artículo, ¿no? Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales, como tal, cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la jurisdicción territorial y debe adecuar su plan de ordenamiento territorial a los alineamientos derivados en la planificación, o por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre, ¿no? Por más que se tenga un proyecto, ya voy a exagerar un poco, ¿no? Un tema de un terremoto, una deformación de tierras. Entonces, allí también tenemos que hacer un tema de actualización. Y va de la mano con los indicadores, que son los indicadores que se deben monitorear hasta que el proyecto termine, que eso creo que lo tenemos muy claro. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos para institucionalizar el proceso de planificación y ordenamiento territorial del nivel provincial? Entonces tenemos uno, designar el personal técnico permanente. Este personal es un área muy profesional que debe estar permanentemente durante lo que va del proyecto, monitoreando y liderando su indicador. 2. Alinear la programación y ejecución de los recursos financieros a la gestión integral y consecución de objetivos y metas. 3. Implementar, fortalecer y mantener un sistema de seguimiento y evaluación. Y 4. Fortalecer y consolidar los sistemas de información local. Entonces, aquí ya vamos terminando antes de irnos al ejemplo real. Nos faltan 2 slides. Entonces, ¿qué se debe observar en los procesos de planificación?
y ordenamiento territorial. 1. El Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional. 2. Planes sectoriales de la Fundación Ejecutiva, planes diferenciados como son la Amazonía, el Marino Costero, fronterizos, entre otros, y agendar naciones para la igualdad. Estas resoluciones o acuerdos son expedidos por, de aquí viene la parte legal, que también es un tema muy amplio de lectura, que es por el Consejo Nacional de Planificación, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, los ministerios y secretarías del Estado relacionados con el ordenamiento territorial, Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, Consejo Nacional de Competencias, Comité Interinstitucional del Mar, según corresponda, el proyecto también, Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, según corresponda. Entonces, tenemos aquí el procedimiento para formulación, actualización del Plan de Ordenamiento Provincial. Entonces, aquí tenemos, que ya lo vamos a ver en la siguiente slide, cuál es la guía, ¿no? Tenemos fase 1 y recordando que se asemeja mucho con el proyecto y el plan que vimos al inicio, ¿no? En cada una de las etapas. Siempre y cuando aquí pues, se subdivide de acuerdo al proyecto, pero el enfoque generalmente es el mismo. Entonces tenemos la fase 1, que es el inicio del proceso de planificación y conformación de las instancias de participación y consejo de planificación local. 2, formulación y actualización del plan de ordenamiento. Y aquí lo resumen, ¿no? Ya validar el plan de ordenamiento, todo lo que conlleva eso y la aprobación y puesta en vigencia del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las fases de formulación o actualización? Entonces tenemos que en la fase 1 va un mapeo de actores. Al hablar de actores hablamos de los profesionales en cada punto de responsabilidad. 2, creación, consolidación de instancias de participación y planificación. Elección de representantes al Consejo de Planificación Local, notificación para el inicio de la formulación de la actualización con los gobiernos autónomos descentralizados, cuya circunscripción territorial afecte al plan de ordenamiento territorial. Entonces, en la fase 2, tenemos ya la consolidación del documento, ya la aprobación y la validación de la asamblea local, el envío de la propuesta a los GAT, que son los que notifican para su ejecución, y la difusión ya en la página web, que eso es un tema ya informativo que corresponde a un tema de burocracia política de cada GAT. Y en la fase 3 tenemos la resolución favorable del Consejo de Planificación Local sobre las prioridades estratégicas de desarrollo. Fase 4, bueno, ya se aprueba y se da una fecha de vigencia del proyecto. Entonces, esto también tienen subido en la página web, donde tienen un plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Pastaza, con un proyecto lanzado el año 2025. Entonces me voy a ir este proyecto tiene 17 páginas, también se lo recomiendo que lo puedan leer, sí vamos a tratar de profundizarlo y revisarlo de la manera que podamos. Pero entonces esta es la provincia de Pastaza, ¿no? Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Pastaza al año 2025. Ok. Como antecedente, ¿no? Hay que leerlo, pero vamos a señalar los puntos como que más importantes. Entonces, de acuerdo a la priorización de problemas y potencialidades identificadas en el territorio como parte del diagnóstico por el proceso del cual participó la ciudadanía y se considera la ley orgánica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el antecedente? ¿Cómo parten el proyecto? Ellos parten con la priorización del problema, la identificación del problema y la potencialidad identificada de desarrollar. Es decir, detectar la restricción o detectar el punto de partida. 2, una vez que se detecta el punto de partida, ya vemos que aquí, en este caso el gobierno de Pastaza, lanza una propuesta. Entonces, ¿cuál es el proceso para la construcción de la propuesta? ¿Qué menciona? La propuesta de desarrollo comprende ya de su visión, misión y objetivos estratégicos, a dónde queremos llegar, identificando los riesgos vinculados a una o más problemáticas, recalcando sus oportunidades. Algo que es súper clave, que lo mencionamos también en algunas clases, es la construcción de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de los objetivos. No podemos tener un objetivo si no tenemos ya establecido cuál es el indicador y la meta, porque hay que cumplirlos. Lo que se mide generalmente
se gestiona. Lo que no se mide generalmente no existe y a veces puede quedar en un papel. Por eso es la importancia y siempre recalco que siempre deben de cada objetivo tener su indicador. Ok. Posterior a esto, ¿qué es lo que hacen? Hay una visión. ¿Cuál es la visión? Para este ejemplo, Pastaza, referente nacional e internacional de conservación territorial del Ecuador, con un desarrollo socioeconómico sostenible y participativo, basado en los recursos naturales y culturales a una proyección del año 2025. Entonces, ¿qué detecta? O sea, como visión, detecta las potencialidades. Entonces, ¿qué es? 95.91% del territorio provincial corresponde al bosque, cuerpo de agua, vegetación y entre otros. 7 nacionales asentadas en el territorio provincial, 97% del territorio provincial. Otro horizonte es alineado a las prioridades nacionales. Entonces, aquí, ¿por qué tengo señalado también en amarillo? Porque es también, insisto mucho con los indicadores, es también la igualdad y erradicación de la pobreza. También, bueno, menciona, también importante, la sustentabilidad patrimonial y la transformación de la matriz productiva. También menciona que contribuye a los objetivos del Millennium. ¿Cómo qué punto? Erradicar la pobreza extrema, proyecto general. El que más vende, me atrevo a decir. Y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. De hecho, estos son los dos puntos que más se venden, ¿no? Que realmente es una priorización y no se utilizan tampoco como un ámbito de llamar la atención, sino que realmente son los focos de atención y las prioridades hoy en día. Tema de cambio climático, tema de sostenibilidad del medio ambiente y erradicar la pobreza de nuestro país. Entonces, ¿qué continúa? Continúa un objetivo estratégico de desarrollo. Mencionen conservar los recursos naturales de la provincia de Pastaza. Aquí se han señalado todos porque me parecen muy importantes. Mejorar la calidad de la vida, fomentar actividades productivas, ya sea en el proyecto que se está realizando. Mejorar la interconectividad territorial del sector, garantizando el acceso a servicios de calidad, que esto erradica la pobreza como tal. Proporcionar condiciones y mecanismos que permitan una adecuada gestión territorial provincial. Y sexto, organizar especialmente el territorio en función del modelo ambiental, económico, productivo y de infraestructura y conectividad de la provincia. Hablamos de las estrategias. Dentro de la estrategia tenemos la estrategia ambiental, la estrategia sociocultural, cómo vamos a enfocar y trabajar en cada una de ellas, la estrategia económico-productivo, movilidad, conectividad y energía, y tema político-institucional. Es un tema también de lectura. ¿Qué enfocamos? Y también me parece súper importante los riesgos, ¿no? Tenemos que medir siempre y analizar los riesgos, por más que estos se puedan dar en una probabilidad baja ya una vez durante su implementación. Sin embargo, es súper importante mapearlos, los que podemos tener. Entonces, de igual forma, asimismo, enfocamos los riesgos en el tema ambiental, en el ámbito sociocultural, en el ámbito económico productivo, movilidad y conectividad energética, y en el político institucional. En cuanto a los asentamientos humanos, pues menciona también importante la falta de articulación en la planificación territorial, que puede causar afectación al desarrollo económico de la provincia. Si ustedes se dan cuenta, son los riesgos que planteamos en cada una de las etapas. Entonces, aquí vemos los objetivos estratégicos provinciales, que lo he señalado también dentro del documento. Los objetivos estratégicos provinciales tenemos: 1. Conservar los recursos naturales de la provincia de Pastaza. 2. Mejorar la calidad de vida. Y de aquí se me ocurre, ya lo vamos a ver más abajo, pero ya vamos apuntando a un indicador, ¿no? Mejorar la calidad de vida de la población de la provincia de Pastaza. Fomentar actividades productivas sostenibles para la generación de trabajo en la provincia de Pastaza. Podemos también medir los objetivos que estamos planteando. Mejorar la interconectividad territorial provincial, garantizando el acceso a servicios de calidad. 5. Propiciar condiciones y mecanismos que permitan una adecuada gestión territorial provincial. Y 6. Organizar espacialmente el territorio en función del modelo ambiental económico, productivo y de infraestructura y conectividad de la provincia. Entonces, aquí nos centramos netamente en 6 objetivos que son reales. Y como les digo, me gustaría que ustedes lean este documento porque nos enfocamos en objetivos reales. Recursos naturales,
erradicar la pobreza de mano de la calidad de vida, fomentar el trabajo, mejorar la interconectividad, buscar una gestión territorial de una manera mayor eficiente y organizarse un poco desde el modelo ambiental. Ok, entonces se va trabajando y se va avanzando durante cada proyecto, se consolida el Estado democrático, se auspicia el tema de igualdad. Aquí van marcando, ¿no?, que mejorar la calidad de la vida apunta a este objetivo. Entonces, los números, los bullets, se enfoquen y se apuntan a cada objetivo al cual le pega. Ok. Entonces, posterior a este documento que fue presentado, tenemos la articulación de los objetivos provinciales con la estratégica nacional. Entonces, con los 6 objetivos planteados se vinculan 3 prioridades de la estrategia nacional en cuanto a la igualdad y erradicación de la pobreza. Entonces, esto lo centramos en una matriz donde vemos que conservar los recursos naturales de la provincia de Pastaza, mejorar la calidad y fomentar las actividades, le pegan justamente al proyecto que estamos realizando. Eso se hace básicamente con cada objetivo. Entonces, luego definimos metas. En este caso, ¿cuáles son las metas que se definieron? Me parecieron muy claves. Este trabajo me parece muy bueno. Entonces, las metas ayudan a alcanzar los objetivos estratégicos y cada meta apunta a un indicador. Por lo tanto, ¿cuáles son las metas que se establecieron? Primero, aumentar la superficie del territorio provisional bajo conservación o manejo ambiental. Ya hablamos de llegar a 3.434.79 hectáreas al año 2025. Atender el 100% de las personas de los grupos de atención prioritaria, que al año 2019, aquí esta es la abreviación, ¿no? Gobierno de Pastaza, GAT-PPZ. Otras metas implementadas en este proyecto fue incrementar el 8.2% de las actividades económicas, mantener el 100% de las vías planificadas hasta el año 2025, es decir, que no se pueda ver afectado. Alcanzar un 85% de la efectividad de la gestión pública y zonificar el 100% del territorio provincial el año 2019. Entonces, esto es de acuerdo al proyecto que se realiza, pero en cada uno de nuestros proyectos que podemos realizar, hay que establecer las metas y que sean lógicamente alcanzables. Ok, aquí se da una articulación de metas provinciales de acuerdo al objetivo estratégico. Se habla del objetivo del plan de ordenamiento provincial, por ejemplo, para el primero, que era conservar los recursos naturales de la provincia de Pastaza. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que vamos a revisar el año 2025? Es que se haya aumentado específicamente cómo lo cumplimos. Entonces, ahí podemos tener lógicamente un indicador de cumplimiento. Y si queremos sacar un porcentaje, pues vemos que si no aumentamos ese nivel de hectáreas, podemos ver con cuánto arrancamos y ver a cuánto llegamos versus el deseado. De manera sociocultural, ¿cuál fue el objetivo? Para este caso, mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? La meta es atender al 100% de las personas de los grupos de atención prioritaria. Ok. Y asimismo tenemos que por cada indicador ponemos al lado la meta provincial al finalizar el proyecto. O sea, incrementar el 8%, mantener el 100% de las vías. Primero lo presentamos y luego me parece muy bien ponerlo en un cuadrito comparativo, que es cuál es el objetivo con el que arrancamos y cuál es la meta a la que queremos llegar. Finalmente aquí viene la parte que realmente me apasiona tanto porque en mi experiencia, realmente se los digo y se los comparto que si no manejamos indicadores en nuestros proyectos, y no solo me enfoco en el plan de ordenamiento territorial, sino que ya en nuestras funciones, nuestros trabajos personales, perdón que me desvío un poco del tema, tenemos el riesgo de no poder cumplir lo que queremos hacer. Los indicadores realmente nos ayudan mucho a ver el resultado y si somos eficientes y eficaces en cada uno. Por lo tanto, aquí tenemos los indicadores que se han plasmado en este proyecto. Entonces, ¿qué leemos? Los indicadores propuestos permitirán analizar y valorar los resultados derivados del cumplimiento de los objetivos estratégicos, de la ampliación de la política provincial. Entonces, tenemos 7 metas y 6 objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué vemos de los indicadores que se han planteado? Entonces, ¿cuál fue la meta? Aumentar las hectáreas, la superficie para el año 2025. Entonces, ¿qué ven como indicador? Justo lo que les mencionaba, que la superficie del territorio se amplió. Entonces, aquí sí es un tema de ecuación, generalmente se
Se abrevia superficie del territorio bajo la conservación y manejo ambiental, STCM. Entonces, atender al 100% de las personas. ¿Cuál es el indicador? Clave, establecer el indicador y con la fórmula medimos si cumplimos o no. Y asimismo, ustedes tienen que, de acuerdo también a los proyectos que estén realizando, ustedes planteen el indicador, ¿no? El objetivo del indicador no es llenarnos de fórmulas, sino que son fórmulas sencillas para entender el porcentaje de cumplimiento y qué es lo que nos dice si estamos haciendo bien las cosas o no. Ok, entonces aquí una vez articulizado, lógicamente el tema de los indicadores y pasamos por las metas y objetivos, ¿cuál es el modelo territorial deseado? Entonces aquí indica qué es lo que quiere llegar, ¿no? Para el año 2025 quiere mejorar el tema de la potencialidad entre los diferentes puntos biofísico, económico, productivo y la movilidad de energía, sociocultural. Podemos mencionar los puntos que revisamos inicialmente, pero ya dándole un enfoque al modelo territorial deseado. ¿Qué es lo que deseamos cumplir? Y ojo que este es parte del proyecto, ¿no? Luego que tenemos aquí, pues el modelo territorial deseado de la provincia. Como les dije, también es súper clave, dependiendo del proyecto y el core de negocio que se esté realizando, es que siempre arrancamos con un croquis, ¿no? Una imagen satelital de la página web. Este es el antes y este va a ser el después. El después se presenta, lógicamente, cuando ya está el plazo. Pero sí podemos alterar, modificar o poder explicar en mayor detalle cuál es el modelo deseado que queremos hacer de la implementación. Y generalmente siempre se maneja con temas de croquis, ¿no? Se maneja con temas de croquis, imágenes satelitales que hoy en día encontramos en Google Earth y entre otras aplicaciones. Entonces, también nos enfocamos mucho en el elemento del modelo territorial deseado. Para estos elementos, pues, se encuentran con el tema del GAT en los cantones de Pastaza, Mera, Santa Clara, Arajuno. Esto es, bueno, ya netamente del proyecto que se está realizando. La categoría de ordenamiento territorial, pues tenemos el tema de cantones. Siempre es bueno que en estas imágenes satelitales, proyectos que estamos revisando, podamos dar ciertas identificaciones. No solamente es, ok, muy bonito el croquis y todo, sino que debemos de colocar nosotros mismos una identificación que sea un diferencial para un mejor entendimiento. Como siempre se mencionó, pues hay que hacerlo de una forma que cualquier persona pueda entender, no solamente pues, un arquitecto, un ingeniero civil, una persona profesional en croquis, sino que cualquier persona con su identificación y abreviación puede entender el proyecto versus el que se está iniciando con el deseado. Entonces, bueno, aquí ya viene un tema del Cantón Mera, los cambios. O sea, aquí da la identificación por colores, amortiguamiento de área que se mantiene en una conservación ambiental, expansión urbana de madre tierra. Mire, incluso menciona los riesgos, ¿no? O sea, dentro de este punto tengo un riesgo de quizás de colisión, de acuerdo al riesgo que se haya identificado en el proyecto. Y aquí lo enfoca por cada cantón. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, este plan de desarrollo profesional va teniendo un enfoque y un orden según lo que hemos también revisado y lo que vamos entendiendo. Por lo tanto, también les recomiendo que esta sea una lectura pues fija, ¿no? Una lectura fija para que puedan pues entender y comprender textualmente cómo es un plan real, ¿no? Porque este es un plan que fue presentado en la provincia de Pastaza. Entonces aquí nos vamos al área ecológica de desarrollo sostenible provincial de Pastaza. Aquí planteo otro objetivo que es preservar el ambiente, conservar los ecosistemas, la biodiversidad, prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Esto por tratarse de un asunto de interés público, pues uno revisa el GAT, elabora las políticas de desarrollo, y aquí vemos en el anexo, justamente como mencionamos anteriormente, voy a ampliar un poco, donde identificamos de una manera transversal los límites provinciales, cantonales, internacionales, ríos, como para que el proyecto quede de una manera súper clara. En cuanto a la proyección vial, pues el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pastaza ha considerado la proyección vial como se explica en la siguiente tabla. Entonces, ¿cuál es la proyección vial, no? Ellos contemplan una proyección en caso que exista un cambio de acuerdo al proyecto a realizar. Entonces, aquí ellos enfocan que, bueno, el proyecto vial de Madre Tierra, Puerto Santana,
que está en la ubicación entre Pastaza y Mera, está en un estado de proyección. Y aquí no detallan el tema de kilometraje porque, mire, falta un puente que es parte del proyecto, del ordenamiento como tal, para poder enfocar los kilómetros y la proyección que en este caso están revisando las vías. En este tema de proyecto es de vías como tal. Entonces, como ustedes ven, es un proyecto súper amplio y hay que hacerlo muy generalizado. Generalmente este tipo de proyectos tienen entre 7, 8, 9, hasta 10 revisiones. Me enteré que una vez un compañero mío justamente tuvo 27 revisiones para que le aprobaran un proyecto. En este caso fue en la provincia de Manabí. Entonces, ¿por qué? Porque son sujetos a cambios, a lo que se va elaborando, pero debemos dejar súper claro el objetivo general como tal. Y aquí pues también vemos temas adicionales como otro tipo de vía Juan Velasco. Aquí hablamos de ejecución, aquí sí detallamos el kilometraje, o sea, hay que medirlo porque es una vía proyectada y en la proyección pues tenemos que poner el rango o en este caso ya exactamente el tema como tal de la construcción. Entonces, así mismo enfocamos cada punto. Entonces, aquí de manera también vemos un nuevo croquis donde ellos detallan ya el deseado, ¿no? Y tiran líneas, ¿no? Tranzas líneas verdes, lilas, rojas, amarillas, azules, pero lógicamente siempre hay que colocar lo que es su simbología. Entonces, color amarillo con puntos negros son corredores multimodales de proyección. Los puntitos son áreas pobladas, vías estatales, anillos de viales de proyección, anillo vial concluido, vías existentes de ríos nagables. Y pues también coloca en punto rojo ya estos cuadritos como un límite internacional. Ok. Terminando con este plan que está muy bien desarrollado, existen las políticas provinciales. Se establece una política provincial donde son líneas de acciones que el gobierno provincial implementa para el logro de los objetivos. Por lo tanto, ¿cuál fue el objetivo número 1 que habíamos enfocado? Y estos objetivos, como les digo, una vez medidos con sus indicadores, lo planteamos en una política provincial, o sea, para darle un mayor peso. Entonces, como vemos los objetivos, que en este caso eran 6, está conservar los recursos naturales de la provincia de Pastaza y le da cada objetivo específico, ¿no? Que es establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos del buen vivir, enfocados en el agua, alimentación, sano, educación, respeto y ejercicio para el tema de la naturaleza. En el punto 2, tenemos como objetivo mejorar la calidad de vida de la población de la provincia de Pastaza, fortalecer la prestación de servicios, atención a los grupos de atención prioritaria. Objetivo 3, que es fomentar las actividades productivas sostenibles para la generación de trabajo en la provincia de Pastaza. Lo plantea con objetivos específicos entre consolidar actividades productivas sostenibles que generen empleo y trabajo digno. Mejorar la interconectividad, lo plantean con su objetivo específico y lo plantean en la política, que es garantizar la interconectividad rural, vial, fluvial y aérea y la dotación de infraestructura de calidad facilitando la movilidad de la población. Su objetivo 5 también se plantea en el ámbito de esta política provincial, donde se propicia condiciones y mecanismos que permitan una adecuada gestión territorial provincial. Y finalmente su objetivo 6, que era organizar especialmente el territorio en función del modelo ambiental, económico, productivo e infraestructura y conectividad de la provincia. Entonces aquí lo plantea como un objetivo específico de articular la planificación del territorio con los diferentes niveles de gobierno en la base potencial existente. Y lo termina como un anexo, como una tabla de articulación de las políticas provinciales. Una vez que se plantearon los objetivos, una vez que se plantearon sus mediciones, una vez que pasó por la revisión para la implementación y la plasmación en una política provincial, ya lo vemos fijo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? 2015-2025, este proyecto, como ven, es de 10 años. No digo fue porque todavía faltan 4 años para terminar. Es la política provincial y en este caso pues se revisa si alguna política ya conlleva amerita una revisión ya que sea una política nacional. Entonces, aquí lo enfoca cada objetivo. Podemos leer uno que es mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia de Pastaza. Se planteó en la política provincial que fue fortalecer la prestación de servicios de atención a los grupos de atención prioritaria. Y como política nacional también se implementa como garantizar la atención
especializada durante el ciclo de vida de personas y grupos de atención prioritaria en todo el territorio nacional. Eso es lo bueno de la transversalidad. Hay un alcance a veces con los objetivos que se puedan plantear en una provincia. Entonces, con esto se corresponde entre el Estado y la sociedad de la familia. Y es de la manera que se entrega. Entonces, realmente me pareció muy interesante. Tuvimos que pasarlo un poco breve. Yo sí les recomiendo que tanto como la ley que justamente hablamos, la ley orgánica para el plan de ordenamiento territorial y gestión de uso del suelo, como el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Pastaza, puedan ser leídos, porque es realmente un ejemplo muy bueno donde se plantea casi todo lo que engloba realmente el módulo de la materia, ¿no? Que es conocer el concepto, lanzar la propuesta, hablar del tema de indicadores, establecer su misión y visión, indicar los profesionales, medir los riesgos, plasmar su objetivo y cada objetivo pues sea específico, medible, se pueda cumplir, articulizar sus relaciones, plantear las metas, indicadores, que no me canso de decirles, el tema de indicadores es clave, el modelo territorial deseado, o sea, el punto de inicio contra el punto deseado final. Y partiendo un poco con todos los puntos que hemos revisado. Entonces, de esta manera, podemos comprender muchísimo mejor el módulo que engloba estos temas. Entonces, en las próximas materias vamos a así mismo revisar de una manera un poco profunda el tema del procedimiento para formulación de actualización provincial, parroquial y lógicamente cantonal. Entonces, les dejo de compartir un segundo. Ok, y para terminar un punto, antes de pasar a consultarles si tienen alguna pregunta, hablé con el área de secretaría porque como les había comentado, yo no soy la persona que, bueno, no es que no soy la persona, no me dan las preguntas del examen, por lo tanto pedí que me puedan dar un resumen o de los puntos más importantes como para poder dar en la última clase de refuerzo. Entonces, eh, me dijeron que esta semana me confirman, entonces yo en la próxima clase les avisaría pues la respuesta que me dio el área de secretaría como tal. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, chicos. Si tienen preguntas sobre también de la tarea, podemos revisarla en estos minutos finales. Aunque recuerden que hay una última clase final de refuerzo donde también podemos revisar cada punto al respecto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta respecto a la clase del día de hoy. Hola. Ah, José, ok, presente. Perfecto, no hay ninguna. Estamos papelitos entonces. Eso me alegra. No, si tienen alguna pregunta, muchachos, recuerden, no tengo ningún problema que ustedes me pueden interrumpir. Discúlpenme si a veces voy un poco rápido, pero al ser una materia muy teórica, realmente por eso les pido que lean un poco de algunos artículos y temas legales que están en la plataforma, porque no podemos como tal, de una manera precisa, venir acá a leer todo, porque incluso puede ser un poco aburrido, ¿no? El tema se lee, se estudia, se profundiza y que son temas súper importantes. Entonces, para las próximas clases, si ustedes tienen alguna duda, no tengo ningún inconveniente que me interrumpan. Si me ven que estoy ahí yo hablando, enfocando y así sea que estoy inspirado presentando algo, no se preocupen, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, perfecto. Si no tienen ninguna pregunta, chicos. Ingeniero, Buenas noches, ingeniero. ¿Perdón? disculpe una pregunta, ingeniero. Sí, Naín, ¿qué tal? Así como usted nos explicó el plan de ordenamiento así de la provincia de Pastaza, Ujú. es más o menos parecido a la investigación del deber número 4. Sí, Naín, pero claro que no se asusten, ¿no? Porque el tema ya es un tema súper profesional, el tema de la presentación de Pastaza. Bien extensa. Sí, no. De hecho, pueden leerlo, pueden centrarlo, pero lo más importante, como revisamos en la tarea, están los puntos claves, ¿no? Ahí yo les indiqué los criterios de evaluación Sí. y lo importante es la idea, ¿no? Ahorita no van a lanzarse a hacer un proyecto así de manera O sea, profesional. podríamos guiarnos con eso que usted nos dio. Sí, por supuesto, puede ser un enfoque de guía, un enfoque de un razonamiento, un tema de conclusión, pero no lo tomen como un ejemplo de hacerlo igualito, porque realmente esto sí es un tema profesional que se ha demorado, apuesto que a meses, hasta un año en presentarlo. Entonces ustedes en 15 días no van a poder
ni contando con todos los recursos, poder presentar así un plan de manera profesional. Entonces no se preocupen por ese tema. Gracias, ingeniero. Ese era mi duda. De acuerdo, amable. Nain. Bueno, yo podría dar más tiempo para subir los últimos deberes. Lo voy a validar. Déjame anotarlo aquí. Tiempo para subir tareas. Pero actualmente, a ver, déjenme ver. ¿Cuándo tienen el plazo ustedes de entrega de las tareas? El primera tarea es el viernes, ingeniero. Este viernes. Sí, este viernes. Ok. La segunda, déjenme ver, a mí solamente me sale como... La segunda es el día lunes 13 y la última es el 17. Ok. Pero se le complica... Ah, ok, ya me escribió. Se le complica... A ver, ¿quién es aquí? Está Ceballos Briones. Ok. Ceballos, ¿se le complica actualmente la primera tarea? ¿Cómo está en cuestión de tiempo? ¿Por qué requeriría un poquito más de tiempo? ¿Tiene alguna complicación? Ah, el segundo deber. Ok, el segundo deber entonces veo que es para... Ah, comprendo, por el trabajo. Hagamos algo. Yo en mi caso, bueno, creo que si ya está en la plataforma son los temas que ya debemos cumplir. Sin embargo, en caso que usted tenga algún inconveniente, o sea, en el peor de los casos que ya se ha justificado por un tema de trabajo o personal de emergencia, pues podría subirlo como adjunto en la última tarea, ¿no? Se puede subir un solo archivo, pero podría enviarlo y me escribe por interno, me indica cuál es la justificación y pues podríamos revisarlo, ¿no? Pero la idea inicialmente es que puedan cumplir. eh, Sé que es la complicación de los trabajos, por eso he tratado de ser súper flexible en el tema de las tareas, pero la idea es cumplir con lo que está inicialmente plasmado en la plataforma. En todo caso, si hay alguna dificultad, pues me puede escribir y lo podemos revisar internamente. De acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. No, no, ingeniero, solamente como algo así de conocimiento general, pues, por ejemplo, de lo que usted habló del COTAC, por ejemplo, también está la ley de caminos, reglamento de la ley de caminos, por ejemplo, en el reglamento de la ley aplicativa de la ley de caminos, en su artículo 4, indica que, por ejemplo, tienen que, cuando construyen las viviendas muy cerca de las carreteras, tienen que tener, son 25 a 30 metros, y muchas veces no se da, y entonces ahí viene el problema esto del ordenamiento territorial, porque muchas veces esos accidentes son catastróficos y en este caso a veces el organismo encargado de esto creo que sería ya parte es el GAT municipal, y no se cumple. Y a veces por política, como usted antes se lo dijo, y muchas cosas, ¿no? Y a veces es muy extenso esto de las diferentes leyes que hay del COTAC allí, que van Sí, incluidas unas a otras. Esa es mi opinión y es muy interesante su asignatura. sí, me alegra mucho, José. Y sí, es verdad, ¿no? O sea, el tema de las legislaciones es un tema pues súper extenso, pero sin que descuidar, ¿no? Sin que descuidar y con la presión del cumplimiento del GAT. Perfecto, entonces creo que estamos súper claros, pues nos vemos en la próxima clase y que tengan una buena noche. Que pasen muy bien. Igualmente, ingeniero, bendiciones, cuídese. H, ingeniero. Gracias. Chao, chao.